¿A qué se asemeja la libertad? ¿Cómo describir la verdad? Aquello que no puede ser dicho con palabras, ya que solo experimentándolo es posible comprender. Cuando a alguien lleno de luz se le pregunta por la verdad, solo él sabe que no puede decirse, porque la libertad que puede ser dicha no es la auténtica, la verdad que puede ser dicha no es la auténtica verdad. Pero si tienes oportunidad de estar cerca de un sabio verdadero, intenta absorber algo de su espíritu, un hombre que pertenece a la eternidad, permíteme llamarlo, hombre nuevo o real, superhombre como lo anunció Zaratustra o nacido del espíritu como lo anunció Jesús. Él intentará describir el estado en el que él se mueve, usará analogías, parábolas o creará situaciones por medio de las cuales pueda intentar señalar el hecho a fin de confrontar lo que no es la verdad. Solo podrá señalar todo cuanto es falso, para que el propio discípulo pueda ir encontrando el sendero, y por él mismo pueda entrar en ese estado de libertad y plenitud. Porque la función del maestro es que lo divino o la verdad nazca en el discípulo, ya que la eternidad o Dios está como posibilidad en el discípulo tanto como lo está en el maestro. Ahora contaremos una historia muy antigua. En el jardín de un manicomio había un niño solitario sentado en una banca. Su rostro era hermoso, pero blanquecino. Un hombre viejo entró y se acercó a él intentando acomodarse a su lado. Entonces le preguntó: ¿por qué estás aquí? La criatura asombrada volteó a mirarlo y respondió: mi padre quiso convertirme en una copia de sí mismo. Mi madre deseaba que fuera la imagen de su ilustre padre. Mi hermana me mostraba a su esposo como un notable ejemplo a seguir. Mi hermano pensaba que yo debería ser como él, un excelente atleta, y mis profesores, cada uno quiso que fuera el reflejo de su propio rostro en un espejo. Por eso vine a este lugar, me parece más sano, aquí puedo ser libre y tener completa claridad. Pero, ¿qué hay de ti? ¿Por qué estás aquí? ¿También por los buenos consejos de otros? El viejo respondió: no, soy solo un visitante. Ah, exclamó el niño, con que tú eres uno de los que viven en el manicomio al otro lado del muro, ¿verdad? ¿No te has dado cuenta? ¿Acaso es posible conocer la vida, la verdad, la libertad, o lo real cuando se vive en el manicomio más allá del muro? ¿Cómo puede todo mundo o cada generación que viene a la tierra transitar en ese estado? Precisamente, no puede. En tanto creen pretender que pueden, se visten de modo que aparentan ser normales. Obviamente están vestidos como se supone que los cuerdos deben vestirse, pero el mundo es como una especie de manicomio. Por supuesto que los que andan en él creen que ellos están cuerdos. Ellos lo llaman vida, placer, realidad, lo normal, etc. Pero, ¿cómo puede conocerse la paz, el reposo y la claridad cuando en su ser entraron tantas voces desde hace tiempo? ¿Cómo puede ese viejo no darse cuenta? ¿Cuántos años lleva cargando ese polvo que arrojó el exterior en su ser y del cual va tan aparentemente bien vestido? Fue desde que le ocurrió el alumbramiento y después, las voces de tantos entraron en su interior diciendo: tienes que convertirte en un hombre aprobado por la sociedad, tienes que ser el número uno, ganar reputación, abrirte camino entre los demás y alcanzar a los que ya te llevan ventaja. Debes aprender de los que saben, del ejemplo del padre, los abuelos, los caballeros, los eruditos, los que dirigen y gobiernan a las personas, porque seguramente ellos por tener jerarquía poseen las llaves de la cordura y el camino a la senda de la verdad. Desde entonces ha acumulado y hasta ha hecho un gran tesoro de ello. Seguramente antes de acercarse al niño loco del jardín, allá, tras el muro, con todos sus vecinos y conocidos anda exhibiendo sus memorias, sus logros, su reputación, su posición, sus conocimientos, toda la fortaleza de su biografía en la que ha edificado su morada, y seguramente el resto de enfermos también viven aferrándose a sus logros adquiridos, sus deseos, sus posesiones, sus avaricias. Y por tanto desdichas, porque donde hay deseos, hay frustraciones, esas dos son inseparables, tarde o temprano se encuentra una con la otra.
El deseo aparece después de los rayos de la aurora, por la mañana, esto es al empezar a crecer, y la frustración aparece por la tarde antes del ocaso. Solo es posible engañarse durante el mediodía, pero la noche llegará ciertamente, y el fin del ego vendrá, y entonces todo saltará hecho pedazos, se esfumará y será como si la aurora no hubiese salido, como si toda la vida no hubiese tenido sentido. Entonces puede que el viejo piense que la luz existirá después del anochecer, más allá de la muerte física, pero no ahora, porque al acercarse la puesta del sol, el último día de existencia, lo que se ve en el ocaso es oscuridad en la que no habrá más posibilidad de recurrir a ningún refugio conocido, y obviamente genera incertidumbre. Este viejo representa la mente de la humanidad, el ego, el yo, el mundo, o ilusión. Así es como el viejo empezó y ya no se acuerda, está atado pero de una forma que incluso niega que existe, es esclavo de la cantidad de voces que en la infancia recién emanada la luz del nacimiento, comenzaron a hablarle y convencerle para empezar a construir la fortaleza con la que ahora se viste y detrás de la cual aparentemente conoce lo que es vivir. Pero ahora el viejo no puede comprender el lenguaje que el niño que se sienta en el jardín le habla. Por eso, cuando desde su morada él suelta su voz, el viejo sorprendido no puede entender al niño. El viejo seguramente pensó, este niño está loco en verdad, con razón vive aquí. Esto es exactamente lo que ocurre cuando un Adán del jardín se mueve en esta tierra. La gente que los escucha no puede comprender su lenguaje. El viejo dice, esa criatura mal orientada necesita entrar en cordura. ¿Cómo puede hablar así? Cuando un sabio anda entre los hombres, su mensaje no tiene valor en el momento de estar presente, porque es imposible concebir que una criatura con aspecto normal pertenezca a otro mundo. Como le ha ocurrido en su interior la verdad, ¿cómo puede estar lleno de luz? Si el resto sigue necesitando buscar y aprender, necesitan tantas cosas en las cuales refugiarse, detrás de las cuales protegerse, que el simple hecho de pensar que la verdad, el camino y la vida estén en el cuerpo de una criatura resulta casi imposible de entender. ¿Cómo puede ese niño tener lo divino o conocer lo inconmensurable si el resto de los hombres no lo tiene? Seguramente ha enloquecido y necesita ser castigado por los padres para que deje de estar hablando así y para que mejor lleve lo ordinario con lo que todo el mundo vive. Pero les digo que no. Un niño eterno, un sabio no necesita entrar en cordura, ellos llevan la cordura y la verdad en su interior, ellos vienen del más allá donde no hay influencias, donde no hay pasado, ni presente ni futuro. Ellos conocen la verdadera morada, ellos conocen el verdadero reino, ese lugar donde hay reposo y total claridad, donde por primera vez el alma encuentra descanso. A esto se refería Jesús cuando decía a los judíos, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Solo un revolucionario del interior como Jesús entiende lo que está hablando. Él es figura del hombre nuevo, él vive y conoce ese reino del cual habla, y conoce perfectamente a todos los hombres que habitan fuera del muro sin que ellos logren comprenderle. Por supuesto que el viejo se irrita ante la afirmación del niño en el momento de acusar la falsedad de su mundo o sociedad a la que pertenece. Eso les pasó a muchos de los que le escucharon. Los del manicomio de afuera rasgaron sus vestidos y decían definitivamente este hombre se volvió loco, está fuera de sí el hijo del carpintero. Lo mismo ocurrió cuando Krishnamurti renunció y se deslindó de la sociedad hindú, la cual pretendía hacerlo un gurú iluminado por sus dioses y comenzó a enseñar del vacío interior. La gente que lo pretendió encaminarse se irritó contra él. En Grecia, Sócrates fue acusado de pervertir a los jóvenes y de blasfemar contra los dioses griegos, porque les demostraba que todo cuanto sabían y estaban acostumbrados a hacer era solo información prestada que heredaron del mundo que les rodeó y que nada pudieron hacer para evitarlo, pero ahora se aferraban firmemente a su mundo de falsedad. Por supuesto que los griegos no pudieron soportarle y fue sentenciado al envenenamiento. Pero haré esta pregunta, ¿a cuál de todos los niños del jardín no persiguieron las sociedades?
Todos ellos hablaban un mismo lenguaje, porque el vacío interior que da la libertad, la cual no proviene del mundo de la que tanto hablaba Krishnamurti o Sócrates, es exactamente el mismo estado de ser al del reino de los cielos que el Adán postrero enviado a los judíos anunció hace 2000 años y del cual se impregnaron sus verdaderos discípulos, siendo uno de ellos quien testificó que el hombre está hecho para volver a su estado original hasta el conocimiento pleno, donde ya no hay nación, época, mujer ni varón. Es decir, a formar un solo ser con el Adán postrero, porque si toda la vida habían llevado en su interior la multitud de voces que es la imagen que el Adán caído que vive fuera del jardín acumula, ahora debían llevar la imagen del nuevo en sí mismos. Pero observa lo que han hecho los hombres posteriormente: cargan escrituras, cargan figuras, arreglan concilios que dan lugar a instituciones divididas, construyen monumentos que consideran valiosos, colocan imágenes de sus dioses y si no las colocan, se lo imaginan cerca. Cuando un hombre de sabiduría intenta expresar lo que es tener al hombre nuevo en el interior, no se refiere a que la gente tenga que imaginar o recurrir a una personalidad divina externa a su propio ser, ni de creer que esa persona es poderosa y está para suplir necesidades, mientras cada uno sigue en su propia oscuridad, sino que se refiere a que le toca al discípulo convertirse en ese hombre nuevo o en un descenso del divino por él mismo, y entonces, cuando el propio ser del discípulo experimenta el jardín donde vive el niño, que fue el maestro, ¿acaso existe sociedad, tradición, o reglas prefijadas? Cuando de tu propio ser se sueltan todas las ligaduras provenientes del ego, es cuando finalmente puedes regresar a casa y experimentar tú mismo lo que siente un hombre nacido del divino. Pero entonces dime, ¿acaso un Cristo no entiende a otro Cristo? ¿Necesita ir toda la vida llevando en el pensamiento que solo Jesús nació del divino? ¿O finalmente se ha conseguido la intención del maestro al haber enseñado, la cual es que el discípulo sea perfeccionado para ser como su maestro? De eso se trata todo, porque entonces el divino nace en el cuerpo donde vives, entonces Dios y tú uno mismo son. Después de que Jesús ya no estaba, sus discípulos decían ser nacidos de Dios también y pertenecientes a otro mundo, y se consideraban coherederos de lo divino, porque habían captado el mensaje que el maestro tenía. Pero lo que las mal llamadas religiones hacen, es lo contrario. El budismo busca a Buda, el hinduismo a Krishna, y Jesús estando vivo no fue parte de ninguna sociedad cuando estuvo, ni permitió que le adorasen, sino que negó pertenecer al mundo. Él dio testimonio de la luz firmemente e insistentemente repetía: el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, renuncie a todo cuanto ha poseído su interior, aborrezca a su padre, a su madre, hermanos y hermanas, hijos, y aún su propia vida. Exactamente. Porque el maestro quiere que con tu propio ser experimentes la libertad y el florecimiento de tu alma. Tu ser es único y es el centro de todo, porque el ser es Dios mismo. Pero ¿cómo vas a descubrirlo? Si desde la infancia se llenó de suciedad y estorbos provenientes de las voces de otros, estás aquí para dar lugar al florecimiento de la luz. No volverás a estar otra vez por la tierra como en esta vida, dentro de un cuerpo, ni pudiendo experimentar el milagro de la existencia. Pero por supuesto que después de un tiempo la vida pareciese no tener sentido o se vuelve un encierro, porque tu centro se llena de otras voces que roban libertad y oprimen el alma constantemente. No estás hecho de nadie más, debes despojarte de todo lo que no es parte del centro, y todo el pensamiento, la mente, el mundo en el que puedes estar viviendo, porque no es parte del centro a donde está el jardín, sino que es de afuera, de la periferia. Pero seguramente crees que es parte de ti porque en eso te has desenvuelto tanto tiempo. Jesús conoce perfectamente el condicionamiento mental que dirige al ser humano y le roba libertad, lo que contamina y estorba al hombre, convirtiéndose en un impedimento para ser libre. Porque pedía aborrecer la vida propia.
No importa si crees que tu vida es buena o mala, santa o pecadora, porque puedes pensar que es santa si has hecho lo que la multitud llama bueno y te has reprimido de lo que ellos llaman malo, pero todo es parte de la mente todavía. Mientras más santos se creen los hombres según aprobaciones externas dadas por cualquier sistema moral, más aumenta su ego. Por eso Jesús sabía que la santidad que creen tener los religiosos, que llevan vestidos o membresías para decir que son parte de algún sistema o sociedad, es falsa, porque por dentro están llenos de injusticia y desigualdad, ya que se han dedicado a seguir reglas impuestas por generaciones, culturas, moralidades, etc. Pero que sin conocerse interiormente resultan complicadas de entender. Él dice, es necesario aborrecer tu propia vida. Es decir, permítete soltar toda la información que entró en tu interior, todas tus represiones. Todo cuanto ha formado un carácter que te permite pertenecer a una sociedad o mundo, que te impusieron desde corta edad, deja caer todo cuanto ha marcado tu vida, todo cuanto te robó la libertad en la infancia, todo ese acúmulo de fortalezas con las cuales crees tener que defender una postura y desde la cual vas mirando o juzgando a los demás como diferentes a tu mundo de ideas o creencias. Jesús fue libre mientras caminó en la tierra, pero si tú lo sigues sin comprenderlo, no serás libre. Debes observar lo que hay en el interior de un hombre libre, pero no seguirlo para levantarle un culto, sino permitir que en ti florezca el camino, la verdad, la vida y por tanto la libertad tal como en el Maestro existía, y definitivamente era su intención que en sus discípulos fuese formada la verdad. En una ocasión escuchaba a un sabio hablar intentando hacer ver a la gente que en ellos mismos pueden hacer la luz y la verdad, y curiosamente la gente que se hace llamar cristiana no podía entenderle y decían, este hombre está loco, no le oigan, la Biblia dice que solo Jesús dijo yo soy el camino, la verdad y la vida. Precisamente, así es la esclavitud sutil que es por ignorancia, aunque pretende saber. Pero no seas víctima de ello porque desde corta edad te han educado para admirar a otros, para mirar lo que esta sociedad ya consideraba grande cuando tú apenas llegabas, para seguir el camino establecido por la multitud, y si escuchas la voz del mundo, terminarás lleno de cosas pesadas y muertas, pero si dejas de cerrarte y tratas de comprender, vamos a profundizar en esto, el Maestro conoce el camino, la verdad y la vida, pero precisamente Jesús no es el cuerpo. Si te hubiese tocado mirar el cuerpo de ese joven hablar diciendo que Él es el camino, la verdad y la vida y nadie va al Padre sino a través de Él, realmente le habrías entendido, le habrías creído. Es un cuerpo de unos 30 y tantos años, que cuando tiene sueño duerme, que come sin lavarse las manos, come pan y bebe vino, le habrías comprendido, levantado un culto, o habrías pensado como la gente que le vio pensó, ese es un hombre comilón que anda en malos pasos con los pecadores. El mismo tipo de gente que al ver a un sabio vivo no le puede entender, es el mismo tipo de gente que después se hace llamar parte de alguna religión. Pero este hombre dice que en él está la luz del mundo. Al estar vivo era muy difícil entenderle, muchos querían matarle o callarle, no podía tolerarse porque ellos ya estaban educados a seguir los métodos impuestos por sus padres, por los concilios religiosos, etc. Vivo le aborrecían, muerto le veneran, y levantan cultos a su alrededor, pero es el mismo tipo de mente que al oír vivo a un niño del jardín no le puede soportar, y siglos después, ya que le han contado las sociedades la postura que cada una tiene y se une a una de ellas, ahora sí se convierten en defensores de las escrituras. Pero todos los hombres de la eternidad vivos no tienen época, cultura, ni sociedad, no cargan edad, ni ninguna cosa por el mundo, todos hablan un mismo lenguaje, y aun los discípulos de Jesús, todos hablaban un mismo lenguaje de libertad. Ellos sabían que Adán y Eva son un mismo ser, ambos tienen una mente, en realidad ambos son Adán, son el hombre nuevo formado al pleno entendimiento y comprensión, conscientes de lo que significa deshacerse de todo lo poseído interiormente según el mundo,
para dar lugar a la renovación del entendimiento que pertenece al despertar de la conciencia suprema. De ahí que, bien decía Rasni Oso, alguien lleno de luz no puede contradecir a otro, un iluminado no puede contradecir a otro. Todos los niños del jardín tienen un mismo mensaje y comprensión: el hombre debe renacer sin el mundo. ¿O acaso una gota del océano sabe diferente a otra gota del mismo océano? Es una ridiculez. Así pues, dos nacidos de la misma simiente no pueden hablar diferente, su mensaje es uno, pero cada uno lo expresa como puede desde su propia individualidad. Cuando uno comprende de qué se trata todo, las fronteras y los muros se rompen, se trata de amor y luz de por vida. En eso consiste tener a Dios. Es algo completamente personal e individual entre la totalidad y tu alma. Escapa de todos aquellos que quieran defender a Dios según letras y libros exclusivos son nombres y reglas, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar pero ellos ni con un dedo las han movido, porque han cerrado las escrituras y han quitado las llaves de la ciencia y el entendimiento, ni ellos mismos entraron en el reino de la libertad ni dejan entrar a los que quieren. Son como perros dormidos en el pesebre que ni comen la paja ni dejan comer a los bueyes que están esperando. Escapa de ellos. Por eso es que solo un Jesús vivo puede enseñar algo, después ya no, porque se convierte en tradiciones y veneraciones, interpretaciones por quienes no pueden ponerse de acuerdo, porque cada uno lleva voces en el interior dependiendo la sociedad a la que pertenecen y la que los ha formado, de ahí que no tienen discernimiento propio sino condicionado a lo que les han contado pero no se han conocido a sí mismos. Ese es el problema, a muy pocos se les ocurre realmente ir y observar al Maestro vivo, y Jesús vivo no te iba a hacer parte de ninguna sociedad o sistema, no te dará reglas muertas las cuales seguir, antes intentará mostrar lo real y verdadero y si eres receptivo le comprenderás. Él solo está interesado en que por ti mismo conozcas la verdad, el camino, y la vida, porque precisamente es la verdad la que une a Dios con el Maestro, la verdad es Dios mismo, la vida es Dios mismo, estaba en Jesús, debe estar en cualquiera que se vuelve un niño del jardín porque son un mismo ser. Y contrario a lo que algunos, que no buscan la libertad, sino que se han convertido en víctimas de quienes les proporcionan marcos prefijados para seguir, puedan pensar, esto que hablamos aquí, no es negar a Jesús, antes bien, es cumplir literalmente a Cristo en el interior, pero eso no es visible para nadie, tendrás que experimentarlo por ti mismo. Alerta. Porque el mundo se conforma con las interpretaciones dadas por quienes hacen de las religiones asuntos políticos. Por aquellos que buscan echar responsabilidad a otros para que les resuelvan sus debilidades o les den consuelos temporales, los cuales les motiven a seguir autoengañándose en la vida mecánica, o son incapaces de examinarse a sí mismos para encontrar la verdad y libertad. Pero estando frente a Jesús vivo y sabiendo que se trata de un niño del jardín, es decir de alguien que no posee biografía y no habla como los hombres normales, él mismo les dice a sus discípulos, y saben a dónde voy, y ustedes ya conocen el camino. Esas palabras son asombrosas, porque de nuevo decimos, la intención de un maestro es solo que los discípulos comprendan y encuentren ellos mismos el camino porque el maestro no estará todo el tiempo, los está acercando al último momento en el que tendrán que formarse ellos mismos en nuevos niños del jardín, en el que dejarán caer el mundo formado en su interior y la luz se encenderá en cada uno. Por esa razón les dice, si realmente me conociesen, también a Dios conocerían, y desde ahora le conocen y le han visto. Por supuesto que, ninguno de los discípulos lograba comprender aún. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Quién habla dentro del hombre de la eternidad? Pues, es la experiencia de la no-mente, lo que nace de la renovación interior, la cual ya no es hecha por voluntad del mundo. Dentro de un niño libre, donde él se sienta, no existe condicionamiento mental como el que portan los que viven más allá del límite del jardín. Él está reposando solo totalmente, ajeno a la contaminación que pueda causar disturbios al alma,
Permíteme decir que habita en la verdad, libertad suprema, descanso, claridad total, rodeado de luz, la cual es capaz de disipar cualquier cosa proveniente de la oscuridad del mundo. Pero no te quedes escuchando, alístate a soltar todo lo que nació de las voces que dominan tu ser, las cuales forman el ego, para dar lugar al Padre de quien nace lo desconocido al mundo o lo que no está hecho por ninguna partícula del acúmulo interior que limita y encierra al hombre en una prisión mental toda la vida. Dios no está en algún lugar lejano, está dentro de ti. Por eso Jesús, confiado en que ya habían aprendido a comprender su interior, les dice: si me conociesen a mí, es decir, si conociesen a un niño del jardín, también a Dios conocerían, y desde ahora le conocen y le han palpado. En los cielos habita Dios, exactamente. Por eso Jesús decía: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero los hombres querían ver o suponer los cielos como si fuese algo físico, querían ver a Dios con los ojos físicos o tener alguna imagen de cómo se verá aquel lugar donde Él vive. Por eso, preguntaban: ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Así es la mente que piensa en términos materiales, siempre soñando con la seguridad en alguna ciudad perfecta, en una sociedad perfecta. Otros decían: déjanos ver al Padre y nos basta. Creían que el lugar donde Dios vive es algo medible por los ojos. De nuevo, usando la lógica, ¿acaso puede la verdad ser medida? ¿Puede el amor ser medido? ¿Puede la libertad considerarse en términos como la mente quiere? Pues conocer a Dios es eso, es la libertad, el amor, la lucidez absoluta. Y literalmente hay que morir al yo. No se puede ver a Dios y seguir vivo, es necesario morir al ego, y entonces la luz aparece. Precisamente, es la mente la que ha vivido encerrada, y acumulando, luego quiere medir a Dios. Pero bien respondió el maestro: el que me ha visto a mí, ha visto a Dios. Pero este mí, que sale de la voz en el cuerpo de Jesús, no es el ego, es la voz de la libertad, es precisamente la voz que solo existe en el vacío interior que da lugar al niño del jardín, donde todo el ruido mental conocido por el viejo no puede entrar porque todo acumuló que el viejo pueda tener almacenado en el interior es prestado, pertenece a la locura del mundo y le impide alcanzar el reposo y la lucidez. Donde el niño vive no existe el ego, donde él se mueve no hay límites ni condicionamientos por el ego. Por eso es que, ¿acaso Dios o la verdad puede ser medido? Jesús sabe que no es algo lejano, el jardín, la libertad está tan cerca de los discípulos. Y te digo que precisamente, los cielos, Dios, el descanso, la libertad, el reposo, la dicha, no está lejos. Deja caer la mente, elimina el yo del ego y da lugar al del amor y la verdad, elimina el deseo, y da lugar al ser de la pureza que está en tu interior. La luz, Dios o el reino de los cielos de las que el Maestro enseña a los discípulos no es algo que se verá al morir físicamente, ni que pertenezca a algún castillo más allá de la galaxia, sino que se experimenta aquí y ahora en aquellos que se permiten nacer otra vez sin ego. Es la segunda infancia pero consciente totalmente. Desde ahí es posible observar al viejo y ver su encierro, y entonces comprender la mentira de la mente en la que todos viven como esclavos siendo siervos de su condicionamiento, necesitando refugios de paz momentáneos, o consuelos provenientes de ilusiones que a la vuelta van a perecer. Esto es por lo cual el reino de los cielos, no es comida ni bebida ni está hecho por nada físico ni por nada que tu mente pueda imaginar, simplemente es la absoluta libertad interior, el éxtasis que surge cuando la luz brilla en tu ser más profundo, cuando tú mismo naces como el hombre nuevo. El reino es semejante a gobierno, pues así como el viejo está gobernado por su condicionamiento en el cual ha vivido tantas vidas, porque el mundo se metió en el interior de todos los hombres de todas las generaciones, todos están viviendo fuera del jardín, y mientras viven gobernados por el ego que es la oscuridad en la que nació su espíritu esclavo, y han crecido escuchando en su interior la voz de ese Padre que es el reino del mundo.
Esa es la razón por la que el viejo no puede entender al niño. Seguramente su intención al acercarse y sentarse cerca, era llevar al niño hacia los padres, pero no se daba cuenta que este hombre no necesita la guianza de padres como los que el viejo conoce. Este no es un hombre que puede ser medido por nada que pertenezca al condicionamiento mental con el que la corriente del mundo cautiva a los hombres que viven más allá de los límites del jardín. Así también, aquellos que son los niños del jardín, han nacido de otro padre, esto es, de la libertad, la verdad, la sabiduría. Las tinieblas o la luz están en el interior de todo hombre, y nadie puede ayudar a nadie con ello. Alguien que viene de la libertad solo puede señalar y describir lo falso, pero nada más puede hacer, depende totalmente de ti. Tú eres el maestro, el líder, el gurú de tu propio ser. Tú eres luz o tinieblas. Tú eres quien necesita ser libre, solo tú puedes indagar en tu interior y entonces es posible que puedas comprender a todos quienes han escapado del reino del mundo e ilusión. Los mal llamados religiosos, toman el arrepentimiento como un sentimiento por alguna situación que esté pasando en el presente, pero cuando un Adán postrero lo dice, en realidad se trata de una decisión que se toma después a analizar desde el pasado, presente y futuro dependiente a la mente, es reconocer la falsedad del ego o del yo, identificar en dónde comenzó la raíz de todo problema del alma y cómo ésta vive condicionada por el pasado. Se trata de observar el interior y aceptar que todo es una ilusión de la mente, un mal paso en la vida, fue un experimento, inversión, etc. Algo como ensayo y error, simplemente decides no volver a caer de nuevo del jardín porque afuera todo es mentira y es muerte. Es decir, escapar del mundo que se gestó en tu interior, escapar de tus actitudes condicionadas e influenciadas por el resto de voces que te susurran cada día lo que se supone debes ser, tener, saber y hacer, según la aprobación de lo que cada asociación considera bueno o malo. Solo un niño del jardín, un sabio, el hombre nuevo que vive fuera de la mente puede entender el lenguaje del más allá. Solo en el completo silencio interior es posible experimentar la iluminación, la verdad o la salvación del mundo. Pero es peligroso para el viejo, de hecho en ti mismo el viejo no se llevará con el nuevo. Y obviamente el viejo que vive en el interior del resto de los hombres tampoco te entenderá. Porque precisamente esto es lo que ocurre, cuando la luz se quiere sentar cercana a la oscuridad y pretende hablar, ocurre un deslumbre asombroso y es imposible que sean compatibles, tanto que, si el viejo rehúsa comprender seguramente dirá, soy solo un visitante, y entonces volverá a aferrarse a su refugio más allá del muro. Y si por casualidad el viejo se atreve a observar y meditar en ello, entonces es posible que alcance a entrar en la verdad y se quede a morar como otro niño del jardín, en el reposo, donde solo hay claridad e inteligencia suprema.